Listo. Muchas gracias por acompañarnos a todos los medios de comunicación en esta conferencia de prensa de Coparmex. Vamos a iniciar con un mensaje de nuestro presidente, Gustavo Díaz Walter, y comentarles que está en la mesa también Jesús Padilla Centeno, presidente de Coparmex Ciudad de México, y Francisco López Díaz, director general de Coparmex. Vamos a escuchar este primer mensaje y luego abrimos este espacio de preguntas y respuestas. Gracias por acompañarnos. Estimados amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Tenemos considerado para el día de hoy nuestro mensaje en torno al tema de la educación, pero desde luego listos y atentos para otros temas que sabemos que seguramente estarán en su interés comentar. Así es que inicio dando lectura a este mensaje. Para la Coparmex, la educación es un instrumento fundamental para el desarrollo personal y una pieza clave en el desarrollo económico del país. Consideramos en Coparmex que es probablemente la educación la única herramienta que tiene el poder de dotar de capacidades iguales y de oportunidades de desarrollo. Sin embargo, también tenemos claridad que nuestro sistema educativo dista hoy en día mucho de ser la vía para lograr una sociedad más justa, equitativa e incluyente, puesto que enfrenta diversos problemas que van desde la cobertura escolar hasta la calidad. Cabe decir que según datos de la organización Mexicanos Primero, solamente 57 de cada 100 niños logran entrar a la educación media superior en tiempo y forma, mientras que un estudio de la OCDE realizado en 2015 apunta que apenas el 16% de los mexicanos logra obtener estudios de educación superior. De los alumnos que permanecen en la escuela, una pequeña minoría egresa, y esto es el dato más preocupante, con los conocimientos necesarios. Según los datos de la prueba Planea, el 33% de los alumnos de tercero y secundaria tuvo un desempeño insuficiente en las pruebas de lenguaje y comunicación, mientras que casi 2/3 partes del alumnado, es decir, un 64%, obtuvo un nivel insuficiente en áreas tan importantes como las matemáticas. En Coparmex sostenemos que reducir este debate sobre la problemática a la vigencia o no de la reforma educativa no es lo más adecuado. Es dejar en pequeños términos esta grave problemática que enfrenta México. Pensamos en Coparmex que si bien existen muchas deficiencias que deben de ser corregidas, sería un error echar para atrás algunos de los avances y los logros significativos que se han conseguido en materia educativa en los últimos 5 años. Aunque el documento es extenso, me refiero muy brevemente a los 5 principios que desde la óptica de la Coparmex deben de ser las directrices para la educación en los próximos años. Primero, la educación básica de calidad en todo el país y para todos los niños. Nos preocupa que según los resultados de la prueba Planea hay una gran insuficiencia a nivel general, pero sobre todo nos preocupa que está asociada a las disparidades económicas. Los mayores porcentajes de alumnos con nivel insuficiente son precisamente los que se ubican en las zonas marginadas. En cambio, los mayores porcentajes de alumnos con nivel satisfactorio, sobresaliente, son aquellos que acuden a las escuelas particulares. Por ello, la política educativa del próximo sexenio debe estar orientada a reducir estas brechas en los resultados educativos. Segunda directriz, el alumno y su aprendizaje debe estar al centro del proceso. Se tiene que mejorar el proceso de tal forma que las evaluaciones individuales, no solamente las evaluaciones de las escuelas en su conjunto, reflejen esas mejorías. Tercero, permanencia y profundización de la evaluación del alumno de forma oportuna y accesible a los padres. Consideramos que es indispensable se continúe y se profundice con la evaluación del aprendizaje que realizan los alumnos. Creemos que la próxima administración debe continuar con los logros obtenidos en esta materia, así como mejorar los procesos y tiempo de evaluación de la prueba Planea, como se planteaba en el calendario original, evaluación en los 3 grados terminales de cada nivel educativo. Además, habría que hacer accesible la prueba a los padres de familia para que puedan seguir de cerca el proceso de desempeño de sus hijos en la escuela. Cuarto,
evaluación a maestros como parte de su formación sólida y continua, con instrumentos para entender la práctica docente. Si queremos garantizar la calidad de la educación, debemos enfocarnos en la calidad de la práctica de los docentes. Sin embargo, nos queda claro que la evaluación de los profesores debe continuar repensando la posibilidad de ofrecer formación permanente. Para decirlo de manera resumida, la profesionalización no debe experimentarse más como un castigo, sino como una oportunidad para destacar y servir a sus comunidades. Finalmente, quinto punto, tiene que profundizarse en los procesos de selección y promoción de los maestros, directores y supervisores basados en el perfil de evaluación. Dicho de otra manera, se debe buscar un mejoramiento en el diseño de los perfiles y los procesos de selección, así como evaluar de manera rigurosa la efectividad de los procesos de promoción para garantizar que los candidatos a los puestos de dirección tengan capacidad de liderazgo y un conocimiento profundo de las escuelas. A nosotros nos parece que en la Coparmex, con todos los ajustes que desde luego son pertinentes, son innegables los avances que se han tenido como consecuencia de las reformas legislativas 2013, por lo tanto, instamos al próximo gobierno para que revise uno a uno estos cambios, se preserven aquellas cuestiones que le han aportado valor al proceso educativo y en aquello que sea necesario, desde luego, se hagan los ajustes pertinentes. Hasta aquí dejo nuestro posicionamiento en materia de educación y desde luego también queremos compartirles que en la Coparmex consideramos positivo el paso que se ha dado el día de ayer en Washington, D.C., con el acuerdo en principio que se dio a conocer entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. Este acuerdo en principio debe considerarse como eso, como una etapa más en lo que esperamos sean un conjunto de acuerdos adicionales y que permitan preservar un tratado trilateral en el que participen Canadá, Estados Unidos y desde luego México. En la Coparmex consideramos que la visión que se tuvo hace prácticamente 25 años de mantener la que sería la más importante zona de libre comercio del mundo sigue vigente y por eso después de este importante primer paso que se ha conseguido es fundamental que en las próximas horas, en los próximos días se puedan continuar estas negociaciones a efecto de que, repito, se pueda incorporar a Canadá y con eso se preserve uno de los valores principales de este acuerdo, que es su trilateralidad. Desde luego que para alcanzar este acuerdo en principio ha sido necesario ceder, ha sido necesario modificar algunas de las reglas que han venido funcionando hasta la fecha, pero que no quede ninguna duda ante la posibilidad de que desapareciera este acuerdo por completo, el paso que se ha dado ha sido en la dirección adecuada. Y en esto nos parece importante reconocer la importancia de que haya existido plena coordinación, aún en visiones distintas en algunos temas, entre los integrantes del Gobierno de la República en funciones y quienes representan al gobierno electo que empezará en funciones a partir del 1 de diciembre, el que haya existido esta comunidad de acción a efecto de poder alcanzar un acuerdo, me parece que ha sido una gran fortaleza y que habla bien de cómo las decisiones, más allá de las visiones personales, tienen que estar orientadas por el mejor interés del país. Hasta ahí dejaría mi comentario sobre esto y desde luego quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que quisieran formularnos de alguno de los dos temas. Felipe, si me ayudas, por favor. La sesión de preguntas y respuestas. Gracias, presidente. Con Carla Omaña, de Reforma. Buenos días. Tengo dos preguntas. La primera, respecto a ayer en la reunión del TLC, en materia energética me gustaría saber
¿Cuáles fueron los hallazgos? Ayer Castañón nos comentó un poco en el tema del petróleo y gas, pero me gustaría saber si nos puede platicar un poco más a detalle cuáles fueron los hallazgos o acuerdos en los que quedaron. Y por otro lado, el tema de las tarifas eléctricas, no sé si ustedes hayan tomado medidas respecto a esta alza en los aumentos industriales. La semana pasada el presidente de la CONCAMIN me comentaba que se estaba pidiendo que se pagara en un plazo de 5 años porque algunos de sus agremiados habían reportado aumentos hasta del 90%. Entonces, preguntarles si les ha impactado mucho en la industria y si van a tomar medidas al respecto. Gracias. Como ustedes saben, a partir de las próximas horas se espera la incorporación de Canadá en estas pláticas. Debido a esa circunstancia, en este momento no es posible en algunos de los temas, sobre todo los más sensibles, dar gran detalle, puesto que hay que dar espacio precisamente para que los negociadores puedan incorporar en los temas críticos como es este y otros más, la visión del gobierno de Canadá. Lo que sí creo que es válido destacar es que ha sido de gran ayuda que se hayan logrado hacer coincidir las visiones del gobierno en funciones, que como ustedes saben impulsó decididamente en el ámbito doméstico la reforma energética, y del gobierno electo, que ha mantenido posiciones críticas respecto a la misma. El hecho de que se haya logrado encontrar un acuerdo que deje satisfechas o que vea reflejadas las visiones que naturalmente son cambiantes en el ámbito doméstico de un país, lo que ya está generando es bastante certidumbre a los actores en el mercado energético y dan también certidumbre en cuanto a que las inversiones que se han venido realizando y las que están pendientes por darse conforme a las diferentes rondas de materia energética podrán avanzar en su momento. De tal manera que en este capítulo particularmente destacaría la importancia de que haya habido esta capacidad de entendimiento, sabiendo que para poderse poner de acuerdo con terceros, en este caso con otros países, es fundamental que exista también capacidad de entendimiento entre los actores locales, como es el caso. Vamos con Paola Betancourt, de Multimedios. Bueno, pues me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la reacción del presidente Enrique Peña Nieto en cuanto a lo que comentó acerca de que el encuentro con Trump había sido un poco apresurado. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Estamos presenciando, no cabe duda de ello, una de las presidencias en los Estados Unidos más controvertidas y más agresivas en su relación con el mundo entero, incluidos en esto sus socios comerciales. Esta relación en el caso de México ha tenido momentos especialmente complejos. Claramente haber recibido al presidente Trump en tanto fue candidato fue un gran error, no hay duda de ello. No le aportó nada a México y creo que le hizo perder mucho al presidente Peña Nieto. Sin embargo, también es digno de reconocer que el presidente de la República ha tenido expresiones de firmeza en momentos en que ha habido expresiones desafortunadas por parte del presidente y que en su momento, en plena campaña política, merecieron incluso el reconocimiento de quienes eran adversarios políticos. Esto, de alguna manera, me parece que ha quedado atrás. Lo importante es que en la relación que se tenga en todo momento con el gobierno de los Estados Unidos, con su presidente y con todos sus agentes, se preserve siempre la protección del mejor interés del país, de sus ciudadanos y de sus empresas. Es una realidad que no estamos en el momento de la mejor relación en términos de la
de lo terso de la comunicación. No lo está nadie en el mundo prácticamente con el presidente Trump, así es que lo que creo que habría que destacar es que no obstante este desacierto, hacia adelante se estén logrando construir acuerdos como el que ayer se anunció. Vamos con Citlali Sanz de MBS Noticias. Mantener un acuerdo trilateral sigue siendo hoy una prioridad. Lo cierto es que debido al deterioro de la relación política por este y por otros factores entre el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos, fue necesario tomar la decisión de seguir negociando, dado que el reloj legislativo para hacer viable el acuerdo seguía su curso, porque la opción alternativa era caer en el inmovilismo hasta en tanto se diera un proceso de reconciliación ante esta clara animadversión que ha trascendido en los últimos meses entre el presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Canadá. Sostenemos en Coparmex, y me parece que es coincidente con la visión del gobierno de la República, que se debe buscar por todos los medios disponibles un acuerdo trilateral. Ese sería el mejor escenario y hay que trabajar para ello, incluso si hay que rediseñar algunos aspectos ya cerrados con Estados Unidos. Sin embargo, es mejor tener un acuerdo binacional que no tener un acuerdo concluido. Por eso es que esta semana, y particularmente de aquí al sábado, son días importantes. En ese sentido, y lo digo con toda claridad, el acuerdo de ayer, el acuerdo de entendimiento es eso, el anuncio de un paso para iniciar una siguiente etapa. Es claro que los detalles finales no están cerrados, porque hay la aspiración compartida tanto en el gobierno de Estados Unidos como el de México que al final del camino pueda lograrse un acuerdo trilateral. Déjeme usar una analogía. Ya hay un acuerdo en qué tipo de pastel se quiere preparar, hay un acuerdo en los ingredientes, dos de los cocineros ya se pusieron de acuerdo de cómo hacerlo. Falta terminar de escribir la receta a detalle y sobre todo falta que llegue el tercer cocinero para que tengamos el producto que queremos hacer entre los tres. Educación te preguntamos. Bien. Vamos ahora con Rosalba Mezcua de Capital de México. Sí, precisamente son los 5 puntos que mencionaba. Para no ser repetitivo, en el mensaje que leí hace un momento están los 5 ejes que consideramos vitales. Le voy a pedir aquí al equipo de comunicación, me imagino que tenemos una versión impresa de eso y ahí están puntualizados los 5 temas que nos parece que tienen que mantenerse. Mire, sí tenemos la versión impresa, de hecho yo la tengo, pero ya no lo leyo y la verdad así como para el BAI de tele o de radio está muy padre la última parte, a ver si la pudiera leer, donde dice que no queremos que cancelar de tajo de la señal Coparmex, a ver si nos lo puede leer para el BAI. Y sobre, bueno, si quiere leernos eso y ahorita hablamos del Telecán. Como cada semana van a tener una versión completita leída, ¿no? Nada más no quisimos adelantar la víspera antes de la conferencia, sino ya no iban a estar aquí, pero con mucho gusto se las leo. Aprovechando que estamos aquí. ¿Desde dónde quiere que la lea? Desde la parte donde dice, no creemos que cancelar de tajo los cambios legislativos del 2013, es el último párrafo. Ya, aquí la tengo. Ahí está la nota. Voy a tomar aire.
No creemos que cancelar de tajo los cambios legislativos de 2003 en materia educativa abone a la tarea de mejorar la educación en México. Varios de esos cambios han representado verdaderos logros con respecto a la política educativa anterior. Muchos de ellos permiten precisamente identificar y subsanar las deficiencias preexistentes. Hacemos un llamado al presidente electo a que revise con detenimiento esos logros, ya que se aboque a la implementación de los grandes pendientes. Nosotros presentamos 5 principios en los que confiamos, pero estamos seguros que muchas voces podrán participar en esta labor. Finalmente, es una labor que nos concierne a todos, el futuro de nuestros hijos y el de nuestro país. Servida. Servidísimo. Muchas gracias, bravo. Don Gustavo, y bueno, a mí me gustaría nada más para complementar esta cuestión de la educación, la salida del Bester Gordillo, ¿qué tanto riesgo desde el punto de vista de ustedes los empresarios representa precisamente para dar o echar abajo esta reforma educativa? Y por otro lado, en materia del Telecán, como patrones del país, lo que ocurrió con el sector automotriz o como quedó, de que pues van a ser beneficiados, pero solamente los países donde existen mejores salarios. No es el caso de México. Nosotros seguimos con los mismos bajos salarios. ¿Eso qué desventaja finalmente va a traer? Porque si bien se apuesta a que esto obligue a la competitividad y ocurra por lo menos en el sector automotriz en los siguientes años, hoy la realidad es que no está sucediendo. Gracias. A ver, para que lo registre. La vigencia de la reforma educativa no está en manos del Bester. Está en manos de 500 diputados y de 128 senadores y de las políticas públicas que instrumente el próximo gobierno de la República. Dicho de otra manera, es un actor relevante, sí, pero el destino que tome la educación dependerá de quienes tienen en sus manos la vigencia de las normas que fueron modificadas en 2013 y particularmente de quienes tienen la responsabilidad de implementar desde la Secretaría de Educación estas medidas. Déjeme responder a la segunda pregunta. Desde luego que el sector automotriz y particularmente las reglas de origen han sido el aspecto más complejo. Bueno, ha sido el aspecto que originó la renegociación del tratado. El mejor marco, no hay duda de ello, es el que teníamos o tenemos todavía, porque al menos va a estar íntegro en cada letra hasta enero de 2020, el que está escrito en el Tratado de Libre Comercio o NAFTA 1.0. Ese es el mejor escenario. También es claro que había una gran apuesta política por parte del presidente Trump y que no ceder en algo en esta materia implicaría la posibilidad de que el tratado en su conjunto dejara de tener vigor y particularmente que se acabara con la viabilidad de uno de los sectores más dinámicos que tiene el país y el que más inversión extranjera ha recibido en los últimos años. Por ello, aunque no son deseables todas las estipulaciones, nos parece que es un acuerdo sostenible en vista de las circunstancias. Implicará grandes retos de implementación, no hay duda de ello. Implicará una transformación importante en los procesos de suministros de muchas de las marcas que fabrican vehículos en México, no hay duda de ello. Y desde luego que implicará que México evolucione en materia salarial en todos los sectores y particularmente en este, no hay duda de ello. Sin embargo, aún con estos retos, nos parece que la negociación alcanzada, en caso de que se concrete en un acuerdo trilateral o en un acuerdo binacional, es un escenario que sí es sustentable y que sí le da certidumbre a las inversiones existentes y a otras que puedan llegar.
Hay que decir que hay que esperar los próximos 30 días para que se escriba la receta. Hay acuerdos conceptuales, por eso lo ejemplificaba hace un rato. Los detalles finos de esto, la forma de implementación, la letra chiquita, es la que se va a negociar en los próximos 30 días. Y ahí va a ser fundamental, evidentemente, el cuidado que tengamos todos los involucrados para que la aplicación de esto sea en forma tal que no afecte una industria tan importante como la industria automotriz. Vamos con Lilia González, del Economista. ¿Qué tal, don Gustavo? Buenos días. Buenos días. ¿El acuerdo binacional en México-Estados Unidos es meramente comercial o sí se logró el objetivo de tener un acuerdo ampliado que toque temas más allá del comercio? En este caso, la migración, equidad de género, todos estos aspectos que también ustedes habían planteado, por una parte, y el tema de los salarios, el tema de laboral, ¿cómo quedaría en este acuerdo binacional? Bueno, Sí, también gracias. que incluiría también a Canadá, sí, en este caso. Gracias. El acuerdo en principio que se ha anunciado comprende todos los capítulos que se fueron cerrando y se fueron anunciando a lo largo de estos 13 meses. Probablemente hoy en día están en el foco de la atención los temas críticos que, como sabemos, quedaron para la última milla de la negociación, los temas de las reglas de origen, los temas de solución de controversias, los temas de estacionalidad y desde luego de muerte súbita del tratado. Son los temas que quedaron por su complejidad al final de la negociación, pero hay que recordar que a lo largo de todo este tiempo los equipos fueron concretando acuerdos en muchos temas. Y algo que también hay que destacar, que en la inmensa mayoría de esos temas están cerrados con el Acuerdo de Canadá. Los últimos temas es donde falta el Acuerdo de Canadá. Por eso es que la posibilidad de que se concrete de aquí al viernes es bastante factible. Recuerden ustedes, y seguramente lo registraron en sus notas y en sus medios, que los temas críticos realmente avanzaron en la última semana. Entonces, sí hay tiempo para que en esos mismos temas críticos, estando de acuerdo 2 de 3, pueda haber el acuerdo de un tercero, porque el grueso del tratado, el 90 y tantos %, tiene ya el acuerdo de las 3 partes. No sé si respondí completamente o estoy omitiendo algo de su pregunta. Todos esos temas que fuimos paulatinamente anunciando están cerrados, son parte de… A ver, hay temas que aunque hoy en día no se están discutiendo con tanta amplitud, representan importantes avances para la integración comercial. Destacaría simplemente por mencionar uno, los avances en materia anticorrupción que eran tan importantes para México. Todos estos temas se mantienen, que fueron los capítulos que se fueron paulatinamente avanzando desde las etapas más tempranas a partir de la 4ª o 5ª ronda y hasta las últimas fechas. Sí están en el acuerdo en principio que el día de ayer se anunció. Gracias. Lindsay Hernández, del Excelsior, por favor. Buenos días, licenciado. Preguntarle, ¿qué más se dio México en el acuerdo con Estados Unidos, además de la regla de origen? Mencionaba que se tuvo que ceder, pero además de la regla de origen, ¿en qué otros rubros se dio México? Y regresando al capítulo laboral, en la página del USTR se menciona el objetivo de Estados Unidos para que la renegociación beneficie a los trabajadores estadounidenses. Entonces, ¿no beneficia a los trabajadores de México? ¿Está usted conforme como líder del sector patronal en lo alcanzado con Estados Unidos? Gracias. Fue necesario flexibilizar algunos temas que, insisto, y no se trata de negar, tapar el sol con un dedo, que en la redacción 1.0 estaban funcionando muy bien. La permanencia indefinida del tratado es desde luego el mejor escenario. El peor escenario era la extinción a los 5 años. El hecho de lo que ahora han llamado la cláusula Sunrise, que implica una vigencia en lugar de sunset
de un periodo mucho más amplio. No es tan bueno como el 1.0, pero es mucho mejor que la cláusula sunset como se había planteado. Desde luego que el mecanismo de solución de controversias, tal como está redactado en el Tratado de Libre Comercio hoy en día, es el mejor escenario. Se tuvieron que hacer adecuaciones que van a implicar un proceso de aprendizaje para los tres países en el modelo de solución de controversias. Aquí hubo que hacer algunas concesiones. Y desde luego el tema crucial, no hay duda de ello, es el tema del sector automotriz. Lo fundamental que le ha dado competitividad a México en ese sector ha sido la gran calidad de la mano de obra mexicana. No son pocas las plantas ubicadas en México en ese sector que son hoy reconocidas como las mejores en el mundo, incluidos los Estados Unidos, por la calidad de su producción. Tendremos que esforzarnos por una mayor competitividad todavía en esta materia para poder compensar algunos de los aspectos en los cuales hay cambio en las reglas. Y desde luego habrá que hacer esfuerzos muy importantes para mejorar la integración del producto, que como usted sabe la regla está modificándose hasta el 75%. Hay una gran oportunidad, un reto en el corto plazo y una gran oportunidad en el largo plazo. En la medida que aumente esta regla, desde luego que en el corto plazo parecería que los Estados Unidos son los que llevan el mayor provecho, pero si podemos incorporar en México una mayor integración y no solamente una parte en lo que se fabrica en México, a la larga podemos tener una mayor integración en México que lo que hoy se recibe de otras regiones del mundo. Así es que desde luego que implica un desafío, desde luego que va a implicar una evolución de muchos de los procesos que se realizan en las plantas automotrices del país, pero la palabra clave es: el acuerdo es sostenible para la industria automotriz. De acuerdo. Vamos con Nayeli Mesa de Reporte Índigo. ¿Qué tal? Muy buenos días, presidente, director. Muchísimas gracias. Yo tengo un par de preguntas. Ya sé que ya insistieron mucho, tampoco intento ser muy reiterativa con que el tema de Canadá. Pero entonces, de manera concreta, presidente, ustedes se muestran optimistas de que Canadá va a aceptar en estos días lo que ya se negoció durante casi 6 semanas. Eso por principio. También el aspecto de que se afecta a algunos sectores como el automotriz, el textil y también ciertos productores de medicamentos genéricos, porque aún no se saben bien a bien los detalles de este acuerdo que se logró ayer. ¿Les preocuparía también a ustedes y las afectaciones que podría haber para los industriales? Y una pregunta que es un poco más de fuera del tema del TLCAN, que va más enfocada hacia, ¿ustedes ven como algún posible riesgo de que bajar los sueldos en la administración pública federal abra la puerta a más actos de corrupción y también haya una menor recaudación del impuesto sobre la renta? Y presidente Jesús, también me gustaría aprovechar que está aquí, si me lo permite, si con la descentralización ustedes prevén que va a haber una desaceleración económica para la Ciudad de México. Muchísimas gracias. A ver, estamos razonablemente optimistas y sobre todo proactivos en lograr que Canadá forme parte de este acuerdo. Durante esta semana los negociadores del gobierno harán lo suyo y también los contactos entre los grupos empresariales de los 3 países, hablo por el caso de México, se intensificarán para lograr que haya las condiciones en la mesa de negociación y las condiciones políticas para que este acuerdo pueda incluir a Canadá. Es una, por no decir la mayor prioridad en este momento, después de haberse cerrado otros temas. Sí hay retos, para decirlo con claridad, en materia textil, en materia automotriz y en materia de medicamentos. Creo que los acuerdos que se cerraron en cada uno de los apartados, incluidos los que se refieren a esas industrias,
son sostenibles, implicará sí la modernización en muchos de sus procesos, en muchas de sus fuentes de suministros, pero me parece que, como toda negociación, lo importante es darle viabilidad a estas industrias y creo que se ha conseguido con el acuerdo que se ha anunciado. Faltan los 30 días de la letra chiquita y ahí es donde evidentemente tendremos que hacer los expertos técnicos el mayor esfuerzo para que así sea. Respecto de su pregunta sobre la reducción de sueldos en el sector público, empiezo diciendo que en Coparmex apoyamos las medidas propuestas por el presidente electo para buscar abatir los dispendios, para buscar abatir las ineficiencias, para buscar adelgazar el aparato del gobierno. Nos parece que es impostergable, así una bandera que por muchos años hemos tenido en la Coparmex y en lo general apoyamos estas medidas. Nos parece, sin embargo, que en materia de remuneraciones no son deseables las medidas generales. Debe haber espacio para el análisis particular. Tiene el mayor interés para el Estado mexicano el contar con personas expertas y bien remuneradas en procesos críticos para el país. Déjeme, a propósito de lo que nos ocupa hoy, pues ejemplificar. El equipo que ha conducido desde el gobierno esta negociación es un equipo con experiencia de prácticamente 30 años. En esta y en otras áreas es fundamental que los niveles de remuneración sean razonables y no los mejores posibles comparadamente con el sector privado para garantizar que la experiencia acumulada y las destrezas adquiridas por funcionarios públicos que eligen el servir al país de manera honesta tengan el ingreso razonable para permanecer en sus funciones. La invitación que haríamos al gobierno electo es para que se haga un análisis de los casos particulares que por los niveles de calificación y de experiencia que se requieren ameriten un tratamiento particular que siempre sea público. Ahí la clave. No es malo que haya funcionarios que por su naturaleza tengan niveles de remuneración especial. Lo que no debe ser es que se maneje de manera discrecional o secreta. Si hay casos que ameritan un tratamiento particular, deben de considerarse y nuestro único tema es que sean justificados y desde luego que sean puestos a la luz pública. Esos casos que, repito, existen en materias tan importantes como el sector financiero, en el sector del comercio exterior y otros que requieren de los mejores profesionales donde haya que buscarlos, porque el interés del país así lo requiere. Te paso aquí el micrófono, Jesús. A ver, no creo que por una disminución salarial un funcionario probo vaya a convertirse en corrupto. Lo que veo un riesgo es un riesgo de deserción y que algunos funcionarios que no puedan subsistir manteniéndose con un nivel óptimo de integridad, pues puedan abandonar, no obstante su decisión de vida, el servicio público para trasladarse a otras actividades. Básicamente ahí vería el riesgo, pero no creo que el buen funcionario se convierta en corrupto por una disminución de sueldo. Muchísimas gracias. Ante la pregunta si habrá un problema de desaceleración del desarrollo económico de la capital, no lo pensamos así. Creemos que la capital del país seguirá siendo el gran atractor de la inversión pública y privada y por ello no vemos ningún riesgo en este sentido. Quizá el mayor impacto lo tendrá el sector inmobiliario por el nivel de arrendamiento que tiene de
oficinas para gobierno. Ojalá y este propósito que tiene el gobierno entrante se pueda lograr, pero todavía hay un conjunto de expectativas ahí que nos parece que es importante analizar en cuanto a su viabilidad. Vamos con María Inés Camacho de Grupo ASIR, por favor. Hola, muy buenos días. Yo quiero dos preguntas. La primera, ¿considera usted, don Gustavo, que el sector sacrificado, por así llamarlo, en esta negociación binacional con Estados Unidos fue el sector automotriz? Y la otra, México no queda como el gran traidor porque negoció, primero estaba con Canadá negociando en todo momento y al final de cuentas negoció únicamente con Estados Unidos. ¿No está quedando como el gran traidor en esta negociación binacional que se tuvo ayer? Gracias. En el caso del sector automotriz, si se logra el acuerdo, va a ser el gran sector salvado, más que el sacrificado, porque la mayor amenaza de la falta de continuidad del acuerdo comercial deriva precisamente de este sector. Desde luego va a tener que poner un esfuerzo en la mesa, ni duda cabe de ello. Insisto, y aunque no puedo entrar en gran detalle, va a ser fundamental cómo se aterrizan en la letra chiquita en los próximos 30 días estos acuerdos, por eso se llaman en principio, porque son acuerdos conceptuales. Falta que la receta se escriba con detalle para que entonces sepamos qué tan buena negociación hemos logrado, que creo que en el acuerdo conceptual le da sustentabilidad en el largo plazo y certidumbre a este sector tan importante. Respecto a la estrategia de negociación, creo que en los próximos días va a quedar de manifiesto si fue o no una buena idea. Creo que no es el escenario que nadie teníamos al principio de la negociación. Creo que para nadie tampoco estaba en el radar el enfrentamiento que se iba a dar en niveles insospechados en la relación histórica, no digo de estos gobiernos, histórica de los Estados Unidos con Canadá, que creo que hay pocos momentos en décadas donde haya habido un nivel tan bajo de la relación, y por eso, aunque no es un escenario deseable, y por eso hay que tratar de reconstruirlo, creo que fue la mejor de las alternativas en vista de las circunstancias. A fin de cuentas, el mandato supremo que tiene un gobierno es velar por los intereses de su país, y creo que en este caso el continuar con la negociación ha sido apegado a este principio. No, desde luego que no. Vamos con María Fernanda Navarro de Forbes. Hola, por acá. Sí, No la veo al fondo. Ya. ¿me puede ser un poquito más concreto respecto a qué se va a enfrentar el equipo negociador mexicano los próximos 30 días? Usted habla de las letras chiquitas, pero no me queda muy claro qué es lo que va a tener que enfocarse y en qué sectores están todavía en peligro de que en este tiempo pueda haber un cambio o un giro. Y también la segunda es si existe un cálculo por parte de la Coparmex en caso de que se eche para atrás la reforma educativa, ¿cuánto dinero se va a perder, sobre todo para el sector público y también para el sector privado tal vez? Muchas gracias. Los acuerdos alcanzados hasta ahora son acuerdos conceptuales. El nombre de acuerdo en principio no es casualidad, es un acuerdo conceptual. Los cómo y los qués. Falta la redacción con puntos y comas, los famosos textos acordados por los equipos técnicos, en lo cual, como ocurre en lo privado, puede haber un fortalecimiento, un acuerdo, o puede perderse una buena oportunidad. Yo estoy confiado porque México tiene un equipo experto en lo público y un buen equipo de apoyo en lo privado, y que esto no será así. Pero lo que no podemos dejar de lado de que hay que trabajar con gran intensidad en los próximos 30 días para que cuando tengamos todos en la mesa estos textos y que cosas que ahora comentamos en lo general porque están en ese nivel, porque son acuerdos conceptuales, nos sentamos que hay una completa concordancia entre esos acuerdos conceptuales y lo que quede
a fin de cuentas en el texto, que es ese texto, no estos acuerdos en principio, los que van a llegar al Senado mexicano y lo propio en el caso de los Estados Unidos y del Parlamento en Canadá, en caso de que sea parte. No tenemos un dato en el caso de la reforma educativa. Lo más grave es lo que perderíamos en las posibilidades de mejorar la educación para los niños. En el mensaje que leí hace un momento y que está más amplio en lo que les vamos a entregar, se refleja cómo uno de los principales retos que tiene el sistema educativo, sobre todo en la educación básica, es en mejorar la calidad de educación, porque hoy en día los números son profundamente regresivos, hay menos calidad donde hay más marginación, de tal manera que las posibilidades de que la educación cumpla con su propósito de capilaridad social y que permita que las personas de un nivel socioeconómico menos favorecido asciendan hacia mejores niveles, se ve limitada en la medida que la educación no les permite los conocimientos suficientes para este propósito. Vamos con Diana Nava del Financiero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿nos podría detallar qué temas se deben revisar con Canadá? Está el tema del capítulo 19 y también está el tema de la cláusula de 16 años. Y también quisiera saber, y perdón por regresar al tema automotriz, pero quisiera ver si puede explicarnos cómo son esas 3 zonas que se detallan en el nuevo acuerdo, las 3 zonas de altos salarios. Saber si México va a poder llegar a esta exigencia de los $16 mínimos por hora para los empleados. Saber también si en el acuerdo se establece un lapso para que México pueda implementar alguno de estos salarios. Y bueno, usted comentó que México es atractivo para la industria automotriz por la calidad de la mano de obra mexicana, pero también considero que es por un tema de salarios. ¿Esta nueva cláusula no le restará atractivo al país en el tema automotriz? Muchas gracias. Gracias. Por cierto, gran artículo de Enrique Quintana hoy por la mañana, bueno, el que se publica hoy sobre el tema del TLC. Desde luego que el tema de solución de controversias es un tema que preocupa mucho al gobierno canadiense porque ha tenido en el pasado muchos diferendos que se han solucionado con sus inversionistas, con sus productos por esta vía, y además, para decirlo con claridad, pues le ha ganado mucho a Estados Unidos, de tal manera que es un tema de especial relevancia. Creo que hay espacio para que el acuerdo que tuvo aquí México con Estados Unidos pueda, con algunos ajustes a lo mejor en los textos, perdón que regrese a esto, pero así es la realidad, pueda permitir un espacio para que Canadá esté de acuerdo. No hay duda de ello, uno de los temas más sensibles que ha defendido el gobierno de Canadá, y me parece que van a tener que hacer un esfuerzo importante de negociación todos los actores en los próximos días. En el caso de los niveles salariales, todas las grandes regiones automotrices del mundo integran normalmente a países con 2 o 3 niveles de remuneración salarial. Es una realidad de la industria automotriz que lo puede encontrar en Europa o lo puede encontrar en Asia. Una configuración similar como la que hay en Norteamérica, con un liderazgo de Estados Unidos, una manufactura avanzada como la de Canadá y un país con una economía emergente, en el caso regional es México, se reproduce igual en Asia y se reproduce igual en las zonas productoras en Europa. Es una constante en la competitividad del sector automotriz. Es claro que la doble regla que está en el acuerdo en principio implica un reto. Por un lado, el reto de alcanzar el 75% de integración regional, y por otro lado, que es una regla que no existía, que una parte relevante del 40 al 45% del valor del vehículo sea manufacturado en una zona de alta remuneración. Desde luego que eso va a implicar una reconfiguración paulatina. Acuérdense que hay progresividad en esto, 20, 21, 22 y 23, y que va en algunos sectores tal vez a generar movilidad en qué parte de los vehículos se manufacturan en Estados Unidos, qué partes se manufacturan en México. Sí implica un reto. No vemos en el corto plazo
que pueda haber en México zonas completas de remuneración en estos niveles de $16 por hora. Ojalá que en algún momento, yo diría en el mediano largo plazo, el país pueda llegar a estos niveles. Bien saben ustedes que la Coparmex es una de sus banderas principales, la promoción de los niveles de remuneración. Lo que sí me parece que podremos ver en el mediano plazo es que existan en México, y aquí habrá que ver, repito, cómo se aterriza a detalle, algunas plantas que puedan tener usos similares a los norteamericanos en materia de remuneración. Esto creo que lo podremos ver en el mediano plazo. Por lo pronto, y en esta etapa de transición en los próximos años, creo que lo que veremos es una automotriz operando en forma similar a como hoy la conocemos, y que cuando se estén llegando a los topes que se han fijado, si se quiere tener una mayor presencia, tengamos que buscar cómo cumplir con esas dos reglas. Es claramente un gran reto, no hay duda de ello, va a implicar un desafío para todas las armadoras, no hay duda de ello, pero con el esquema tal como se pactó y con la gradualidad, y además recordarlo, ante la amenaza de que no tuviéramos tratado, creo que es una negociación razonable, no óptima, razonable, la que se ha conseguido. ¿Okay? Ivette Saldaña, del Universal. Hola, Gustavo. Hola, Ivette. Gustavo, ¿no te quedas con el sabor de boca que el mandatario Trump estuvo presionando tanto que consiguió finalmente lo que quería? Desde el principio de la negociación él dijo que quería tratados bilaterales, México, Estados Unidos, Canadá, y al final ahora nos convence de que eso es lo mejor para todos. Ya ahora veo a Guajardo defendiendo también esa posición. Digo, también como lo dices, ¿no? Ante los escenarios tan difíciles. También dijo que él quería una cláusula sunset, ahora tiene la sunrise, pero al final de cuentas no hay tratados indefinidos. Quería también las reglas de origen de 75%, consiguió 75%. No quiere la cláusula, el capítulo 19, no vamos a tener capítulo 19 si es bilateral, pero quién sabe qué pase con Canadá, ¿no? La mayoría de las cartas que puso sobre la mesa las ganó, no te queda esa sensación extraña. Y la otra es, tenemos todavía pendientes las revisiones de la sección 232, acero, aluminio y automotriz, que es otra amenaza. Finalmente no se pudieron quitar, según el secretario, siguen otra vía de negociación. No es negociar, ceder, para al final de cuentas nada más estar viendo por dónde llegan los golpes. Y les quiero preguntar otra cosa a ti y a Jesús Padilla. Estamos viendo ya despidos en muchas empresas, en muchos sectores. ¿Qué tanto obedece a este cambio de administración? Ustedes me imagino que tienen conocimiento de en dónde estamos viendo más estos despidos. ¿Obedece a un ciclo normal o sí tiene que ver con este cambio de administración y el que se están congelando muchas inversiones y proyectos? Gracias. No es esta negociación, Ivette, ni con mucho producto de un acuerdo de jefes de Estado como la que vimos hace casi 30 años, donde hubo una visión compartida entre los que eran jefes de Estado en ese momento. Evidentemente es una negociación que inicia bajo amenaza, se realiza bajo amenaza y eso marca desde luego el origen de la negociación. Para decirlo coloquialmente, el TLC, de no haber negociación, era un Titanic en proceso franco de hundimiento. Hay un barco gemelo, como había respecto al Titanic, que era el Olimpia. Lo que esperemos es que ese llegue a tiempo para que tengamos un transatlántico parecido en sus capacidades, pero que no se hunda. Creo que lo que se ha buscado es no quedarse a ver el hundimiento del TLC, sino dar tiempo para que llegue el Olimpia. Yo espero que el tratado al final se parezca mucho al que se está hundiendo. Desde luego que todo mundo está obteniendo algo en esta negociación, por eso es una negociación.
el objetivo primordial de México es no perder un acuerdo que ciertamente ha sido la más importante política pública para el país en los últimos 30 años. Me parece que ese objetivo, con limitaciones que los tiene, se está consiguiendo y desde luego, también hay que decirlo, el gobierno de Estados Unidos está obteniendo una parte relevante de lo que eran sus objetivos de negociación. Solamente así se pueden obtener acuerdos. ¿Es un acuerdo óptimo? No. ¿Es un acuerdo bueno en las circunstancias? Creo que sí. El peor escenario, y creo que en eso quedó claro desde un principio, es que se rompiera por completo la posibilidad de que estas inversiones que han llegado a México y que se han mantenido en México por ya prácticamente 3 décadas, ya no tuvieran viabilidad en el país. El tema de las 232 sigue siendo un desafío. Evidentemente, con el acuerdo en principio que ayer se logró, hay condiciones, solamente eso, condiciones para que México no pueda estar, digamos, siendo en el mismo trato que el que están teniendo otros países en esta materia, pero que no quede ninguna duda, estamos en presencia de la administración gubernamental de los Estados Unidos más agresiva con sus socios prácticamente en 100 años. Y esto implica, desde luego, que se actúe en consecuencia, una intransigencia total del gobierno mexicano y sus negociadores seguramente nos tendría con gran gallardía, pero fuera de la posibilidad de un acuerdo internacional. Por otro lado, en lo que tiene que ver con las plantas, en general con el empleo en el país, no veo, Ivette, para ser honestos, un fenómeno generalizado de cierre de empresas o de despidos. Hay industrias, desde luego, como ocurre siempre, que van teniendo mayor dinamismo y otras que menos dinamismo. Creo que el recuento para el país, incluso a lo largo de este año, que como bien saben estuvimos sumidos en el proceso electoral más complejo de la historia del país, es razonablemente positivo. El crecimiento, desde luego, por debajo del 2% es insuficiente a todas las luces, pero veo en lo general, en la generalidad de las industrias, puede haber alguna excepción, que hay una continuidad en sus procesos de empleabilidad y en algunos casos incluso con crecimientos de su planta laboral. Y aquí en el ámbito de la Ciudad de México, pues le pido a Jesús cómo lo ve. No, pues coincido totalmente con mi presidente. Nosotros creemos que este proceso, después de la elección de transición, ha generado una gran estabilidad económica, por lo tanto no tenemos evidencia ni de cierre de empresas ni de despido de funcionarios. Eduardo Ruiz, de 1TV. Buenos días. Mi pregunta va muy en torno a lo que plantea mi compañera Ivette, y es que parece que es un optimismo efímero, ¿no? El tema de que todo el año estuvieron planteando los distintos sectores esta posibilidad de que no se cediera, de que no se complaciera alguna de las posturas dentro de este tratado, y de repente prácticamente quedan las cosas como estaban, pues sí, me queda esa pregunta. ¿No es un optimismo efímero que se va a concretar en estos próximos 30 días? A ver, primero estamos en un proceso inacabado. Creo que a lo más, ayer hubo un respiro como de 8 horas y ahorita mis colegas ya están reunidos trabajando en la siguiente etapa en Washington, D.C., al menos en el caso de las relaciones de Coparmex. Les puedo asegurar que desde las 8 de la mañana ya están trabajando en lo que sigue y lo propio los otros expertos. Creo que hay un optimismo razonable porque se ha concluido una etapa. Creo que el fantasma del rompimiento del TLC ha quedado atrás. El fantasma del rompimiento del TLC ha quedado atrás. Hay que seguir trabajando muy duro para lograr un optimismo duradero, que es el que tendremos cuando veamos aprobado por los 3 países, por sus congresos, un tratado
que insisto, ojalá que se parezca más al Olimpia, es decir, algo parecido a lo que teníamos, que a un barco de emergencia, como el que llegó a salvar a unos cuantos cuando se hundió el Titanic. Yo creo que sí se va a lograr que llegue ese barco. Creo que vamos a ver ahí presente a Canadá, pero en ello los próximos días de luego son fundamentales. Creo que debe quedar muy claro que la prioridad de México era mantener, o sigue siendo, un régimen de preferencia y de certidumbre en el comercio con los Estados Unidos y con Canadá. Esta es la región donde están los mayores intereses del país, la geografía manda. Y entonces, sin que haya motivo para una gran celebración, no lo hay, para 8 horas sí, me parece que el reto que tenemos hacia adelante para concretar el tratado no es un reto que esté acabado. Debemos de considerarlo de ayer y no es casualidad que ya haya salido también el presidente Trump en este sentido como un avance político que para mí lo principal que hemos conseguido hasta ahora es quitar el fantasma del rompimiento de la mesa. ¿Okay? Cerramos con Guadalupe Flores de Noticieros Televisa. Buen día, ¿cómo está? Oiga, yo quiero preguntarle si no le parece que México arriesgó demasiado al aceptar negociar un acuerdo bilateral cuando sabe que en el Congreso de Estados Unidos no podrá ser aceptado. Esto por una parte, ¿no le parece que son 4 días para que Canadá pueda negociar con Estados Unidos y sacar esto esta semana? ¿No lo ve precipitado, no lo ve pues arriesgado? Preguntarle su opinión sobre el regreso de Napoleón Gómez Urrutia, este personaje pues opaco que le pediría a él y a otros legisladores que van a entrar en funciones y que pues todavía tienen cuentas pendientes. Y en materia de educación, ¿va a participar la Coparmex en materia de las consultas educativas que está convocando el presidente electo? Si no le parece que se echó a la basura muchísimos estudios, dinero, no está sobrediagnosticado ya ese sector educativo como para volver otra vez a hacer consultas puerta por puerta, porque así lo anunció el nuevo gobierno que pronto entrará en vigor. Y para el presidente de Coparmex Ciudad de México, ¿harán un estudio de cómo evitar que la Ciudad de México sea afectada con esta descentralización que está anunciando el nuevo gobierno? Porque usted comenta que el sector inmobiliario seguramente será el más afectado, toda la población flotante estaba pues reactivando la Ciudad de México y ahora pues ya también está la amenaza de que algunos impuestos turísticos que se dedican a la promoción pues se vayan a quedar, que la Ciudad de México empieza a bajar la atracción turística, etcétera. ¿Tienen un plan de cómo enfrentar lo que viene? Muchas gracias. Gracias. Desde luego que se tuvieron que asumir los riesgos propios de las circunstancias. Ante un tratado amenazado con terminarse de manera abrupta, fue necesario que el gobierno, y sigue siendo necesario, que el gobierno, sus negociadores y desde luego el equipo del sector privado pusieran en juego pues todas sus capacidades ante una circunstancia de riesgo en sí misma como la que estaba planteando por las políticas del gobierno de los Estados Unidos. Es un tiempo corto, ni duda cabe de ello, es un tiempo posible, también lo es. No dejaría de lado lo que comentaba hace un momento en la pregunta de Lilia, que una parte muy relevante del acuerdo está validado por los Estados Unidos y una parte importante, los temas de controversia mayores, eran temas binacionales. Entonces, sí hay un corto tiempo, también hay que decirlo con claridad, aunque no están en la mesa, ha habido múltiples señales de que los funcionarios canadienses han estado atentos paso a paso de las negociaciones y eso me parece que les va a permitir entrar en el último relevo de la carrera prácticamente a la velocidad que vienen los otros dos equipos corriendo. No hay seguridad, definitivamente. Lo único que tenemos prácticamente una certidumbre es de que si no se logra un acuerdo de 3, habrá al menos un acuerdo de 2, aunque…
Mire, no es un escenario que luego están discutiendo los expertos en los Estados Unidos. El representante comercial de Estados Unidos sostiene que sería válido. Yo lo que le diría que en caso de que sea esta circunstancia, y es un tema de derecho extranjero que implica muchísimas especulaciones de cuál sea la interpretación, la más extendida es de que si se rechazara, quedaría en vigor el tratado tal como hoy lo tenemos, al menos de manera provisional. Veo eso como un escenario remoto, pero no fatalista para México. De hecho, el tratado tal como hoy lo conocemos es un tratado el mejor posible para México. Entonces, no encontraría motivos de preocupación anticipada. Creo que le tocará a cada gobierno impulsar en tiempo lo necesario para que sus órganos del Poder Legislativo lo puedan procesar en tiempo y forma. Y creo que para el caso de México en particular es bastante deseable que antes de que se haga el cambio de administración, el mes de diciembre, aunque ya habrá un nuevo Congreso, puede estar aprobado si es que las condiciones de la negociación permiten que ello ocurra. En el caso de los legisladores, déjeme empezar con un comentario general. Esperamos una conducta ejemplar en lo legislativo y en lo político y como ciudadanos de cada uno de los 628 legisladores federales que inician su trabajo el 1 de septiembre. Esperamos que desquiten cada peso de su remuneración y que cumplan con cada uno de los votantes que por la vía de mayoría o por la vía de representación proporcional los llevaron a las cámaras. En el caso de la persona que usted menciona, las instancias legales en el ámbito electoral y en el ámbito de la justicia han permitido que sea candidato, han permitido que tenga hoy una constancia de mayoría, y nosotros en la Coparmex somos siempre respetuosos del Estado de Derecho. Lo que sí es que le vamos a poner la lupa para que la presencia del senador Gómez Urrutia no sea fuente de inestabilidad en ningún sector, no sea causa de nuevas leyendas de corrupción en ningún sector, y que su trabajo, como el del resto de los senadores, se dedique precisamente a la tarea de legislar. Hay un sistema que apenas hace una semana se dio a conocer de evaluación de los legisladores, vamos a estar participando en ello y desde luego con lupas extras puestas en casos particulares como el que usted menciona. En el caso de la educación, queda clara nuestra postura de que lo bueno de los cambios de 1993 y su implementación pensamos que debe de ser preservados. La evaluación de los maestros y la evaluación de los alumnos y los sistemas en la promoción para alcanzar los puestos desde maestro hasta director, inspector deben de preservarse. Desde luego que vamos a estar atentos a esa consulta y a todas las instancias de diálogo que se aperturen en los distintos ámbitos del nuevo gobierno. Celebramos el que se abran espacios de diálogo que deben ser complementarios, y aquí está la clave, estas consultas a la evaluación técnica objetiva de los resultados que ya hayan dado determinadas políticas públicas. Sí es importante tomar opinión de los ciudadanos, pero no se gobierna con encuestas. Se tiene que gobernar escuchando a la ciudadanía e interpretando la información objetiva disponible. Lilia González quería hacer una presión. Adelante. Sí. Un tema, don Gustavo, el tema del campo. Ayer cuando Trump se refería a que México va a comprar todos los productos de Estados Unidos, ¿cómo queda este sector? Porque finalmente pues es más dinámico que el sector automotriz, ¿no? En cuanto a exportaciones. ¿Qué ganamos en ese sector? ¿Y qué es lo que se va a comprar según Trump de todo, Estados Unidos?
Están bien contentos los del sector agropecuario. No, pues ahí el tratado en lo esencial mantiene las reglas que han existido. Creo que es uno de los sectores que supera los graves desafíos que implicaba. Vaya, se incorporó como uno de los temas críticos la estacionalidad. Fue una gran amenaza y esa amenaza pues prácticamente se esfumó. Entonces creo que habrá que comprarles productos a los norteamericanos, pues claro que sí, ¿verdad? Nosotros, lo voy a decir con toda claridad, no creemos en la autosuficiencia, creemos en la competitividad y que en una región lo que conviene producirse en uno de los países y lo que convenga comprarse en otros sea lo que marque la dinámica económica. Así es que se le va a comprar productos a los granjeros norteamericanos, claro que sí, se les compra ya. Y que también esperamos, como ocurre hoy en día, que los productos mexicanos cada vez con mayor proceso de integración se sigan exportando en los Estados Unidos. Aquí hay que reconocer que uno de los grandes artífices de que se retirara la amenaza de la estacionalidad fue precisamente el sector productivo de los Estados Unidos. En muchas ocasiones a lo largo de este proceso tuvieron posiciones bastante fuertes de exigencia ante su gobierno y creo que esa exigencia de los productores norteamericanos que entienden perfectamente la complementariedad ha sido fundamental para que esta amenaza fuera literalmente retirada de la mesa. Rosalba, vas a… Una precisión Okay, por acá. sí. Insistir un poco en lo de las letras chiquitas. Usted dijo que en los próximos 30 días se va a ver eso de las letras chiquitas. Entonces, ¿no fue ayer muy adelantado salir de esa manera tan triunfalista a decir que ya había un acuerdo cuando faltan todavía, sobre todo, estos temas que son tan complicados como usted señala, esta letra chiquita, donde incluso puede perderse una buena oportunidad? ¿Por qué México se prestó a acordar algo de lo que se desconocen las letras chiquitas? A ver, se han estado negociando los detalles. El proceso de una negociación internacional lleva una secuela y es usual que se den los acuerdos en principio, donde están los acuerdos conceptuales en los cuales ya no hay cambio, pero hay un proceso de escribir la receta del pastel, donde esos acuerdos conceptuales, donde ya sabemos qué pastel queremos, de qué sabor y con qué ingredientes, tiene que escribirse cómo se va a cocinar. Me parece que es importante el anuncio de ayer, sí. No es el tratado, también. ¿Por qué es importante? Porque el calendario legislativo, particularmente en los Estados Unidos, que es el más apretado, tenía plazos fatales, los tiene. El viernes es uno de ellos y tiene un significado político relevante que el presidente de los Estados Unidos ya se haya comprometido públicamente, porque a final de cuentas eso fue lo que ocurrió con la llamada de ayer, por un acuerdo que va a mandar al Poder Legislativo, con 2 o con 3. Entonces, creo que no es motivo para echar campanas al vuelo, aquí no, al menos en el caso de Coparmex no hemos echado ninguna, simplemente hay que destacar que hay una etapa importante que se logra y hay que terminar la carrera, que todavía nos falta un buen tramo. Hay que estar atentos a cada letra que se escriba para asegurar que el documento esté a la altura y que sea un fiel reflejo de los acuerdos conceptuales. No hay riesgo en la medida que cumplamos con esa responsabilidad que tenemos. Ahora sí creo que es la última de Carlos Guzmán de Debate MX. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes para los tres. El día de ayer hablábamos con un investigador de la UNAM, internacionalista aquí enfrente, con respecto a esta cuestión de lo de Canadá. Él mencionaba que sí era muy factible que se pudiera dar esta negociación porque hay únicamente 3 capítulos en esta parte, entre ellos la cuestión de las maderas blandas, la cuestión también de los lácteos y otra parte que se me olvida, pero que sí era muy factible que esto se diera. Incluso calificaba lo que se dijo ayer por parte de Trump y de Peña Nieto como un triunfo de Trump de cara al recambio de Congreso que habrá en Estados Unidos en la parte de estos días.
No sé cómo ustedes vean esta cuestión que menciona el internacionalista, en cuanto a que sí es muy factible esta cuestión de que Estados Unidos y Canadá puedan cerrar en los próximos días, o si no hasta septiembre, ya con dominio demócrata, la parte de que les falta para que sea nuevamente un acuerdo trilateral. Bueno, no me voy a aventurar a decir si va a haber dominio demócrata, porque eso lo van a decidir los electores de Estados Unidos, pero creo que hay una posibilidad razonable. Evidentemente la política de Canadá tiene sus propias particularidades. El primer ministro Trudeau ha tenido posiciones muy claras al respecto, igual la ministra Freeland. Entonces, creo que hay el espacio para que se logre el acuerdo. Habrá que trabajar duro y generar condiciones, cada quien lo que nos toca para que esto pueda concretarse. Pero de que hay espacio, desde luego que sí lo tenemos. ¿Okay? Listo, pues ahora sí cerramos las… Había una pregunta. Sí, respecto a qué plan tiene de acción el Centro Empresarial Ciudad de México respecto a esta posible desaceleración por la descentralización. Lo que nosotros queremos comentar es que si evidentemente esto podrá impactar en el impuesto sobre la renta, perdón, el impuesto sobre nómina, y posiblemente también sobre la movilidad en términos de viajes, consumo en restaurantes, nosotros seguiremos con la estrategia de promover la inversión y el empleo como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y seguimos señalando que la capital del país es el gran atractor de capital público y privado, por lo cual dependiendo de cómo se vaya procesando este tema de la descentralización y para qué le alcance al gobierno entrante, nosotros estaremos replanteándonos de manera periódica esta estrategia. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias.